Viéndola así de cerquita, ¿será de gallina o será de pollo? Hola, seguimos inmersos en los preparativos de la mesa navideña y como ya habrás visto, tenemos dos de los cuatro componentes del plato navideño venezolano. En este canal tienes el asado negro y también el pan de jamón. Sé que algunos dirán que el asado negro no forma parte del plato navideño, sin embargo, te diré que sí, sobre todo cuando hay personas que no consumen cerdo y en ese caso utilizan el asado negro que viene siendo carne de res. Ahora necesitamos agregar el tercer componente, quizás el más fresco y el que le aporta ese contraste tan necesario a la cena navideña, y esta es la ensalada de gallina. Aunque los venezolanos hemos crecido conociendo este plato como ensalada de gallina, he observado que cada vez menos es realmente de gallina y por eso el título de este video. Por alguna razón extraña, las gallinas al parecer solo han quedado para poner huevos y el mercado de gallina beneficiada, que es el término como se le conoce comúnmente, es cada vez menor, lo que ha obligado a buscar el pollo como sustituto. A propósito del término ave beneficiada, hago un paréntesis. Este término siempre me llamó la atención y con este se refieren a aquellas aves que están listas para cocinar. En otras palabras, son las aves sacrificadas por los métodos técnicos debidamente autorizados y que han sido sometidas a determinados tratamientos para su posterior consumo, debidamente pesadas y empacadas para su distribución y venta. Bien, seguimos. La ensalada de gallina es una preparación gastronómica típica de Venezuela que se dice se inventó por el año de 1940 en la ciudad de Caracas, Venezuela. Aunque guarda bastante similitud con la ensalada rusa, mundialmente más conocida, sus ingredientes básicos incluyen gallina, por supuesto, zanahorias, papas y mayonesa, una de las salsas madres. Aunque con el tiempo ha sufrido algunos cambios. Estos le han permitido incorporar otros ingredientes que le han hecho más interesante y más deliciosa. Estos son los guisantes o petit pois, la manzana verde o las uvas verdes y la piña. Este es un elemento bien interesante. Yo particularmente nunca la he comido con piña, pero debe ser rica. Ha sido difícil encontrar el origen de esta ensalada y puede llevar a un duro debate. Lo que sí quiero dejarte claro es que aunque se parezca poco o mucho, no es una ensalada rusa. La ensalada rusa original data de 1860, a pesar de que ya para 1845 existía una con ese nombre que llevaba como ingredientes, fíjense esto, langosta, anchoas, atún, cangrejo, aceitunas y alcaparras aliñadas con mayonesa. O sea, todo un banquete para la alta sociedad rusa. Hoy en día, la ensalada rusa en Rusia recibe el nombre de ensalada Olivier para honrar a su creador y tiene como ingredientes, además de lo que ya te he mencionado, los pepinillos encurtidos. El pollo se puede sustituir por jamón cocido y otras hierbas para aderezar, tales como el eneldo fresco y el tomillo. Te hago esta observación porque he visto que algunas personas cuando ven la ensalada de gallina han dicho esto es una ensalada rusa. Sin embargo, la pregunta que te dejo hoy para reflexionar sería ¿a cuál versión de ensalada rusa te refieres? Por ejemplo, en Argentina, la ensalada rusa se dice que proviene del Imperio Ruso y que originalmente llevaba como ingrediente las papas, zanahorias, mayonesa y guisantes, y que el pollo y las aceitunas eran opcionales. O sea, que si se le agrega el pollo, entonces podría calificar como la ensalada que hoy es mayoritariamente de pollo en Venezuela por las razones que ya te he comentado. Si vemos la versión española, nos damos cuenta de que lleva como ingredientes, además de los cuatro básicos que ya te mencioné, huevo duro, atún o salmón. En España le cambiaron el nombre de ensalada rusa por ensaladilla nacional. Y eso fue en la década de 1940 a 1950 porque en aquel entonces era época de dictadura y se quería evitar cualquier tipo de asociación con un plato cuyo posible origen fuera soviético o comunista. Ahí está esa perla.
Otra versión en Costa Rica incorpora la remolacha como un nuevo elemento, además el maíz y también el huevo duro, al igual que en España. Cuando yo estaba pequeño recuerdo que siempre asociaba la ensalada rusa a la utilización de la remolacha, por lo menos así me la hacía mi madre. Quizás por aquello de que Rusia lleva el color rojo tinto de fondo, pero al parecer no necesariamente es así. Cierto o no, este es un plato que requiere refrigeración y que la mayoría de los cocineros preparan el mismo día, convirtiéndose en el único plato navideño que se deja para última hora, porque existe la creencia de que rara vez soporta el paso de las horas sin que se ponga agria. Aunque sin duda la ensalada ha tenido una gran evolución, algunos cocineros modernos han intentado refinarla, apelando incluso a ponerla de un solo color, por ejemplo, de color blanco, sustituyendo entonces la zanahoria por batata. Otros le han agregado frutos secos, uvas pasas o pasitas y hasta curry en el aderezo. Pero esos son casos aislados, porque sorpresivamente la ensalada de gallina se mantiene fiel con su composición original y extrañamente es la receta que más coincidencias puede tener en cualquier libro de cocina. No te niego que hay diferencias de sabor y textura entre una ensalada de gallina y una ensalada de pollo, a pesar de que ambas son aves. Sin embargo, hay unos pequeños truquitos que pueden hacer que logres una ensalada de pollo que no tengan nada que envidiarle a una ensalada de gallina. Y estos son justos lo que hoy voy a compartir contigo. Yo aprendí hace algunos años una técnica para preparar la ensalada con pollo. Esta me permite tenerla lista en de 10 a 15 minutos literalmente. Y para ello utilizo un truco, y este es el primero que te doy, que es la utilización del pollo horneado o del pollo cocido a la brasa, como lo hagan en tu país. Ese pollo ya tiene un excelente sabor, así que yo utilizo la pechuga, que es la que desmenuzo como elemento cárnico, y los muslos me los como aparte, ya que son mis preferidos. Asumiendo que el pollo no sea tan grande, es decir, que pese un poco más de 2 libras o 1 kilogramo, probablemente el pollo que obtengas desmenuzado alcanzará unos 250 gramos, ya que el resto del pollo está conformado principalmente por huesos, y esos huesos son de sumo interés para esta preparación, y ya vas a ver lo que viene a continuación. Segundo punto o segundo truquito. Tras haber desmenuzado mi pechuga de pollo, yo llevo una olla al fuego con agua donde voy a sancochar mis hortalizas o las legumbres. Y adivina qué, allí voy a colocar todos esos huesos que tienen un montón de gusto adentro. A estos huesos en Venezuela le llamamos carapacho o caparazón. Así que espero que el agua hierva con esos huesos por al menos 4 o 5 minutos para que agarren todo ese gusto. Lo que viene a continuación entonces, mientras el agua va hirviendo, es cortar la zanahoria y las papas. Para tratar de ser consecuente con la cantidad de pollo desmenuzado que tengo, estoy empleando cerca de 2 tazas de zanahoria picada en corte mirepoix. Recuerda que es el corte de los cubitos pequeños, que tienen cerca de 1 centímetro a centímetro y medio por cada lado. Ahora también cortamos las papas de ese mismo tamaño. Observa que estoy colocando un envase con agua para, a medida que vaya a ir cortando las papas, introducirlas allí y de esta manera evitar que se me vayan oxidando. Si utilizas las cantidades que estás viendo en este momento, que equivalen a, como dije, 2 tazas de zanahoria y unas 3 tazas de papa, el resultado final será bastante homogéneo, evitando que resalte un ingrediente o que se destaque más que el otro. Tras haber pasado unos 4 o 5 minutos, que es el tiempo que probablemente también nos llevó cortar la papa y la zanahoria, ya el agua debe estar hirviendo. Así que el primer paso va a ser colocar la zanahoria, que es la más dura, o por lo menos más dura que la papa, para que se vaya cociendo. Y después que esperemos que el agua primero recupere el hervor y que luego pase un par de minutos de hervor con la zanahoria, agregamos las papas. Te va a ocurrir el mismo fenómeno. El agua va a perder el calor y va a recuperarlo en breve.
A partir de allí, una vez que se recupere el hervor, verificamos de vez en cuando la textura de las hortalizas, y esto es de suma importancia, ya que estas no se deben cocer completamente. Deben salir al menos 1 o 2 minutos antes de que estén listas. ¿Y por qué esto? ¿O por qué deben salir antes? Porque una vez que las retiremos, ellas seguirán cociéndose producto del calor que tienen todavía. Así que para el momento que toque incorporarlas con el pollo, si las dejamos salir cuando estén completamente hechas, entonces se van a deshacer cuando las mezclemos con la mayonesa. Así que para evitar que se deshagan con ese movimiento de incorporación de la mayonesa, pues es conveniente que no salgan completamente hechas. Los guisantes que vamos a agregar a esta preparación serían equivalentes a una taza, para que no solamente le den ese sabor rico que otorga el guisante, sino que además también le den decoración a la ensalada, o sea, la hagan que se vea más llamativa. Si estás utilizando guisantes congelados, recuerda sacarlos del freezer o del congelador una vez las papas salgan del agua, que con el tiempo entonces que estas se estén enfriando, pues será tiempo suficiente para que los guisantes adquieran la temperatura ambiente que es necesaria. El agua que empleamos para cocer los huesos de pollo, zanahorias y papas ya no es un agua simple. Ahora es un consomé, el cual, desgrasado correctamente, puede utilizarse como fondo para otras preparaciones. Recuerda que tiene todo el sabor del pollo y de las hortalizas. Trata de darle bastante tiempo a que se enfríen completamente la papa y la zanahoria antes de proceder a combinar los elementos. Si están muy calientes, se van a deshacer, así que espera que se enfríen bastante y de esta forma pues no vas a tener esa dificultad. Yo, por ejemplo, estoy aprovechando este tiempo en que se enfríen la papa y la zanahoria para cortar la manzana y el cebollín, el cual es mi toque personal para esta ensalada, porque no solamente me aportará frescura al plato, además le dará ese toque sutil que tiene la cebolla. Es mucho más elegante. A propósito de ello, quiero mencionarte que no es común conseguir cebollín en los supermercados de la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana. Las veces que lo he encontrado ha sido del que se cultiva de manera hidropónica. Aquí es mucho más común el puerro. Este cebollín que he encontrado viene en estos envases que te estoy mostrando. Y recientemente conversaba con una persona y le hacía la aclaratoria de que el cebollín y el ajo porro, al que también se le conoce como puerro, pertenecen a una misma familia botánica. Pero hay ciertos aspectos en los que difieren, desde su cultivo y sabor hasta sus propiedades. El cebollín tiene un gran número de raíces con bulbos pequeños, con tallo fino y de delgadas hojas largas. El sabor se asemeja al de la cebolla, pero es más delicado, sirviendo como reemplazo de la misma en ciertos platos donde se utiliza crudo. Por eso lo he seleccionado para esta ensalada. El ajo porro, por el contrario, tiene hojas largas de aspecto plano, de tallo grueso y un bulbo de color blanco que contiene pequeñas raíces, mucho menos. Tiene un sabor similar al del ajo, pero mucho más suave, aunque tiene las mismas propiedades del ajo. Mi recomendación es que cuando tengas cebollín y puerro en las manos, cortes con los dedos una hoja y huelas. Te darás cuenta rápidamente la diferencia. El cebollín te hará recordar el olor de la cebolla y el puerro al del ajo. Antes de cortar la manzana y para evitar que se oxide y adquiere ese colorcito marrón que no es muy agradable a la vista, yo estoy procediendo a colocar agua en un envase con un poco de zumo de limón. Esto va a evitar, como te dije, la oxidación de la manzana. Estoy utilizando una manzana verde del tipo Granny Smith, la cual también corto en cubos. Normalmente la manzana que se utiliza siempre en ensaladas es la manzana verde. Eso no significa que no puedas utilizar una manzana roja. Sin embargo, la manzana verde es más adecuada para este tipo de preparaciones. Cuando haya pasado el tiempo suficiente de enfriamiento de las hortalizas, comenzamos entonces a mezclar con movimientos envolventes la mayonesa. Aquí hay otro punto importante que quiero llamar tu atención, otro truquito. No agregues mayonesa en abundancia. Yo he visto ensaladas de este tipo que nadan en mayonesa, literalmente. Las personas sienten que mientras más mayonesa tienen son mejores. Y es todo lo contrario. La mayonesa es un elemento que le da un toque de sabor, pero que debe aportar cremosidad sin llegar a ser avasallante. Si eres de lo que le gusta la mostaza, mi recomendación es que hagas una especie de lo que llamamos salsa mayo deli.
y que consiste en unas 3 cucharadas de mayonesa y una cucharadita de mostaza. Esa es más o menos la proporción. Asimismo, una cucharadita de salsa inglesa, sazonada con pimienta. Esta mezcla le da un toque bien interesante a la preparación, a la ensalada, pero como dije, esto va a ser cuestión de gusto. En este video yo lo estoy haciendo solamente con mayonesa y no estoy recurriendo a la otra versión. El último truquito que quiero darte para esta ensalada es entonces que la lleves a la nevera por al menos 2 horas. Así que si vas a comer a una hora determinada, calcula el tiempo que te va a tomar la ensalada y súmale 2 horas de reposo a la ensalada para que todos los elementos se estabilicen en su sabor. Muy bien, aquí tenemos el resultado de la ensalada listo para emplatar. Esto va a depender mucho del acompañamiento que tengas. Yo acostumbro a utilizar aros de repostería para emplatar en forma de torre y así aportar volumen al plato. También puede servirle en una fuente para que cada comensal se sirva la cantidad que desee. Yo no te puedo negar que me he aplatanado, como se dice en la República Dominicana, las personas que acogen al país. Y no he resistido la tentación de agregarle aguacate a esta ensalada. Que como te dije, se trata de disfrutar lo que más nos gusta. Y con esto te deseo buen provecho.